Las vanguardias son un conjunto de movimientos artísticos del siglo XX, las cuales compartían contexto e ideología que cuestionan y rompen con el sistema tradicional de las academias, creando un nuevo paradigma. Estas comienzan a surgir con la Primera Guerra Mundial como reacción a la violencia y la tragedia que atraviesa el ser humano. En este video vamos a hablar sobre el cubismo y el dadaísmo. Esta primer vanguardia surge en Francia en el año 1907 y 10 años después, en 1917, se da por terminada, dejando su legado en las siguientes vanguardias. El cubismo es una vanguardia perteneciente al eje de la razón y llega para crear una ruptura en lo tradicional, rompiendo con la presentación del espacio utilizando la abstracción y las formas geométricas. Sus obras se centran más en el concepto que en la belleza, ya que hace una síntesis de los elementos pero con referencias a la vida real. El cubismo tiene como lenguajes artísticos a la pintura, que juega con las perspectivas y las formas geométricas, a la escultura, que representa con geometría y tridimensionalidad una nueva realidad visual, a la poesía, que se escribe en forma de imágenes o figuras, y a la arquitectura, que da sensación de movimiento y dinamismo rompiendo con la arquitectura tradicional. Pablo Picasso fue el artista más influyente del arte contemporáneo y una figura central del arte en el siglo XX. Creó un nuevo lenguaje de volúmenes, implementó la tridimensionalidad y la decomposición de las figuras. Tuvo como inspiración el legado del arte africano y el legado de Cézanne. Picasso decía que el principal enemigo de la creatividad es el buen gusto. Este artista empezó siendo fauvista hasta que conoció el trabajo de Picasso y Cézanne y se enamoró del cubismo. En sus obras predominaba la naturaleza muerta. Fue el creador del collage e incorporó la caligrafía y los números al cubismo, haciendo que se solidificara más la vanguardia. Lo llaman a la Primera Guerra Mundial, donde lo hirieron, y quedó en un paro artístico por 3 años. Cuando volvió, abandonó la geometría y continuó con la naturaleza muerta. En 1961 se convirtió en el primer artista vivo cuya obra se exhibió en el Louvre. María tuvo una infancia difícil, ya que era criticada por su joroba, que tenía debido a un problema de salud. Por eso ella buscó consuelo en el arte. Empezó estudiando en Bellas Artes de Madrid, y cuando volvió a su ciudad natal le dieron una beca para estudiar en París. Allí conoció el cubismo y comenzó a usar el movimiento para sus obras. Años más tarde conoció a Diego Rivera y tonó los colores vibrantes de sus murales. Estaba obsesionada con la belleza y quería expresarlo en sus obras. Así consiguió un estilo depurado y tierno y se consolidó como una artista reconocida en su época. El dadaísmo surgió después del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1916 en Zúrich, Alemania. Allí es donde llegaban los inmigrantes que huían de la guerra y donde se reunieron diversas escuelas de arte como el expresionismo alemán, el futurismo italiano y el cubismo francés. Dada no significa nada. Se dice que Tristan Tzara abrió un diccionario al azar y encontró la palabra Dada, que significaba caballito de juguete, y con eso creó el nombre. Se diferencia de las otras vanguardias, ya que no solo quiere romper con el arte tradicional, sino que cuestiona el concepto de arte en sí y el arte como mercancía. Es un movimiento antiartístico y anti-todo, incluso antidadaísta. Convierte objetos cotidianos en obras de arte, lo que se denomina ready-made, y se basa en lo irónico, lo absurdo y lo carente de valor. Pertenece al eje del inconsciente, toma lo que se rige en la parte de la mente que no se puede controlar y crea imágenes oníricas. Tiene 3 lenguajes artísticos muy característicos. La pintura, que tiene una actitud de burla y no tiene reglas. La escultura, que genera escándalo y provocación y usa materiales inusuales. Y los poemas, que son ilógicos, difíciles de comprender y sin signos de puntuación. Marcel Duchamp fue el artista más influyente del siglo XX y uno de los creadores del dadaísmo. Creó los ready-made, las instalaciones, las performances y los happenings. Tristan Tzara fue el fundador del dadaísmo y su máximo exponente y figura. Hannah Hodge creó el fotomontaje con intenciones plásticas y con sus obras denunció la sociedad machista y misógina. En ellas expresaba el amor lésbico y la diversidad cultural. Fue una de las artistas más influyentes del movimiento Dada y tuvo que exponer en el extranjero sus obras, ya que los nazis consideraban su arte como degenerado. Como todos sabemos, Duchamp tuvo un gran impacto a los inicios del dadaísmo y las vanguardias debido a su obra La Fuente, que envió con un seudónimo, R. Muth, a la Sociedad de Artistas Independientes. Pero existe otra versión de esta historia que pone como protagonista a la baronesa Dada, Elsa von Freytag.
Se dice que ella es quien se esconde detrás de este seudónimo y no Duchamp. Otro dato muy interesante de la historia de Duchamp es que tomó la Gioconda, le dibujó unos bigotes y luego la exhibió como otra de sus obras diciendo que había mejorado la original. Estas dos vanguardias se relacionan por ser las más rupturistas e influyentes en el arte. Por eso se las conoce como la primera vanguardia y la última gran vanguardia. Pero también tienen sus diferencias, ya que el cubismo se centra más en la técnica con la que se representan las obras, con formas geométricas y jugando con la perspectiva y lo abstracto, inspirándose en imágenes de la realidad, mientras que el dadaísmo se centra más en el concepto de la obra y la ironía que ésta genera, en lugar de la obra en sí, y toma como punto de partida las ideas del inconsciente. Otra cosa en común que tienen estas vanguardias es que tienen una sola obra audiovisual cada una. El cubismo tiene una película francesa llamada Ballet Mécanique de 1924, escrita y dirigida por el pintor Fernand Léger y el cineasta Dudley Murphy. Y el dadaísmo tiene un cortometraje experimental llamado Anemic Cinema, que combina movimientos de espirales con frases, hecha por Duchamp en 1926. Eso fue todo, muchas gracias por escuchar.